La última hora llega cargada de tensión mediática y de movimientos que podrían marcar un antes y un después tanto en la televisión como en el mundo editorial español. Dos nombres propios vuelven a situarse en el centro del huracán informativo. Por un lado, Jorge Javier Vázquez, con un futuro cada vez más incierto dentro de Mediaset. Por otro, Alejandra Rubio, que ve cómo su incursión en la literatura se convierte en un foco constante de polémica y sospechas en redes sociales. En el caso de la hija de Terelu Campos, lo que en un principio se presentaba como un paso natural hacia una nueva faceta profesional lejos de los platós ha terminado derivando en una situación delicada y muy expuesta públicamente. Su novela, titulada Yo siempre seré yo, pero contigo, publicada con el respaldo de una editorial de peso, ha pasado de ser un proyecto de crecimiento personal a convertirse en el epicentro de un debate cada vez más agresivo en redes sociales, donde se ha instalado con fuerza un rumor incómodo: la posibilidad de una denuncia por presunto plagio. Ese rumor no surge de la nada en la conversación digital. Todo comienza a intensificarse cuando varios usuarios empiezan a comparar su obra con la de la escritora Teresita López Cerdán, autora de otra novela romántica con un planteamiento que, según estas comparaciones, compartiría demasiados puntos en común. La tensión aumenta cuando se empieza a comentar que la propia autora estaría recopilando materiales, fragmentos y coincidencias para estudiar posibles acciones legales, aunque por el momento no existe confirmación oficial de ningún procedimiento judicial. El foco de la controversia se centra especialmente en la estructura narrativa de ambas obras. Tanto en la novela de Alejandra como en la de López Cerdán, Madrid aparece como el escenario principal no solo físico, sino simbólico, un espacio de transición vital, de ruptura con el pasado y de reconstrucción emocional para las protagonistas. Esta coincidencia ha sido uno de los elementos más repetidos por quienes alimentan la teoría de las similitudes excesivas. En ambos relatos, las protagonistas abandonan una etapa marcada por la confusión personal para iniciar un proceso de cambio profundo. En el caso de la obra atribuida a Teresita López Cerdán, la protagonista llamada Cris atraviesa un viaje emocional de autoconocimiento. En la novela de Alejandra Rubio, ese mismo recorrido lo vive Carla, con matices muy similares en cuanto a conflictos internos, inseguridades y la constante presión del entorno. Otro de los puntos que más ha llamado la atención en estas comparaciones es el papel que juega la familia, o más concretamente la idea de familia elegida, como elemento clave en el desarrollo emocional de las protagonistas. Este concepto aparece en ambas historias con un peso narrativo importante, algo que ha alimentado aún más el debate entre lectores y usuarios que analizan fragmentos de forma minuciosa en redes sociales. A todo esto se suma un clima de opinión cada vez más duro hacia el debut literario de Alejandra Rubio. Apenas unos días después de su publicación, las valoraciones comenzaron a aparecer en distintas plataformas y el resultado no ha sido precisamente favorable. La puntuación media ha caído por debajo de lo esperado para un lanzamiento con tanta visibilidad mediática, lo que ha generado aún más ruido alrededor del proyecto. Entre los comentarios más repetidos por los lectores se habla de una obra que muchos consideran poco trabajada desde el punto de vista literario, con un estilo que algunos describen como simple, repetitivo y con escasa riqueza de vocabulario. También se critica la estructura de los diálogos, que varios usuarios califican como poco naturales, así como una narrativa que, según estas opiniones, no logra despegar en ningún momento. Hay lectores que aseguran no haber podido avanzar más allá de los primeros capítulos, describiendo la experiencia como monótona o excesivamente previsible. Uno de los aspectos más señalados es el uso reiterado de clichés del género romántico: el chico problemático, la atracción inmediata, la tensión emocional forzada y un desarrollo que muchos consideran demasiado lineal, sin giros realmente sorprendentes. Este tipo de recursos, según los comentarios, ya se han visto en numerosas obras del mismo estilo durante décadas, lo que ha generado cierta sensación de falta de originalidad. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo sin que exista por ahora ningún movimiento oficial en forma de denuncia, aunque el rumor de un posible conflicto legal por plagio sigue circulando con fuerza en redes sociales. En este contexto, se habla de una supuesta recopilación de pruebas por parte de la autora afectada, aunque todo permanece en el terreno de la especulación. Este escenario deja a Alejandra Rubio en una posición especialmente delicada, ya que su transición desde la televisión hacia el mundo literario no solo no ha pasado desapercibida, sino que ha quedado completamente expuesta al juicio público desde el primer día. Lo que debía ser una nueva etapa de crecimiento profesional se ha convertido en un foco constante de debate, críticas y comparaciones incómodas.
Pero mientras este frente mediático crece, otro terremoto distinto sacude el panorama televisivo en España, esta vez con Jorge Javier Vázquez como protagonista absoluto. Su situación dentro de Telecinco atraviesa uno de los momentos más delicados de su extensa trayectoria en la cadena, y las informaciones que circulan apuntan a un desenlace que marcaría el fin de una era. Aunque algunos de sus formatos todavía mantienen cifras de audiencia aceptables, especialmente en el caso de Supervivientes, otros proyectos no han conseguido el mismo impacto. Uno de los más señalados es El diario de Jorge, que no habría alcanzado las expectativas de la cadena y habría terminado por convertirse en uno de los factores determinantes de su progresiva pérdida de protagonismo. Según las informaciones que han salido a la luz a través de diversas filtraciones, Mediaset habría tomado la decisión de no renovar el contrato del presentador cuando llegue su vencimiento en julio de 2027. Sin embargo, el proceso no sería abrupto, sino progresivo, con una reducción paulatina de su presencia en pantalla que ya comenzaría a notarse en etapas anteriores, concretamente a partir de septiembre de 2026. Este movimiento supondría el cierre definitivo de una etapa de más de 20 años de vínculo entre Jorge Javier Vázquez y el grupo audiovisual, una relación que ha estado marcada tanto por grandes éxitos de audiencia como por momentos de fuerte controversia. Durante años, el presentador ha sido una de las figuras más representativas de la televisión privada en España, liderando formatos de gran impacto y consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento televisivo. No obstante, dentro de la propia compañía se habría impuesto una lógica de renovación de contenidos y reducción de costes, en la que su salario, que rondaría los 3 millones de euros anuales, habría jugado un papel relevante. Según estas versiones, la estructura actual de Mediaset ya no consideraría sostenible mantener ciertas cifras en su parrilla, especialmente en formatos que no logran el rendimiento esperado. Aún así, no faltan voces que interpretan este movimiento de una manera distinta. Algunos analistas consideran que más allá del factor económico, el verdadero motivo estaría relacionado con el desgaste de imagen del presentador y con la necesidad de renovar rostros para conectar con nuevas audiencias. En este sentido, se señala que, aunque Jorge Javier logró reinventarse tras el final de Sálvame, su figura sigue muy vinculada a una etapa anterior de la televisión que parte del público ya no percibe con el mismo interés. Dentro de la cadena ya se estarían preparando cambios importantes en la programación, con ajustes en las tardes, nuevas apuestas de entretenimiento y la incorporación de nuevos presentadores para ocupar espacios estratégicos. En ese nuevo escenario, el papel de Jorge Javier se iría reduciendo hasta quedar prácticamente fuera del núcleo principal de la programación. Este posible final ha reabierto también el debate sobre la volatilidad de la fama televisiva y la rapidez con la que pueden cambiar las posiciones dentro de un grupo mediático. Durante años, Jorge Javier fue considerado una figura prácticamente intocable, y ahora su nombre aparece ligado a una posible despedida progresiva de la cadena que marcó toda su carrera. En paralelo, el caso de Alejandra Rubio sigue alimentando conversación constante, con un proyecto literario que, lejos de consolidarse como un éxito, se ha visto envuelto en una espiral de críticas, comparaciones y rumores que amenazan con eclipsar por completo su lanzamiento. Entre acusaciones de falta de calidad, debates sobre originalidad y el ruido del supuesto conflicto por plagio, su debut en el mundo editorial ha quedado lejos de ser un estreno tranquilo. Y así, entre la incertidumbre televisiva de una figura histórica y la polémica literaria de una nueva apuesta mediática, el panorama mediático español vuelve a demostrar cómo la exposición pública puede convertir cualquier movimiento profesional en un debate masivo, donde los rumores, las opiniones y las filtraciones terminan marcando el ritmo de la actualidad.